Bienvenidos a Economía en Breve número 225, que en esta ocasión sale un par de días después de su horario habitual, ya que, como les advertía en el programa pasado, pues estuve fuera unos días de la ciudad. En este programa nos vamos a concentrar en los temas más relevantes de la semana pasada y en el siguiente comentaremos lo que haya quedado pendiente. Comenzamos con las sorpresas que presentaron en México tanto la inflación como la política monetaria. La inflación de la primera quincena de junio fue de 0.34%, lo que resultó muy por arriba del 0.20% previsto por el promedio del mercado y, como podemos ver en esta otra gráfica, fue la inflación más alta para una primera quincena de junio desde el año 2002. En esta siguiente gráfica pueden ver las sorpresas que ha presentado la inflación en los últimos 2 años. Las sorpresas aquí están definidas como la diferencia que hay entre la inflación observada en el mes y el promedio que se esperaba por parte de los analistas en la encuesta de Citibanamex previo a la publicación del dato. Lo primero a notar es que ha habido sorpresas bastante importantes, pero a diferencia del 2020, cuando estas sorpresas estuvieron pues básicamente balanceadas, en el 2021 todas las sorpresas han sido al alza. La suma de las sorpresas en el 2020 fue muy cercana a cero, mientras que en lo que va del 2021 hasta la primera quincena de junio, llevamos 1.63 puntos porcentuales. Actualmente se discute en los mercados si el repunte que estamos viendo en la inflación será transitorio y breve, pero tener tantas sorpresas por el lado del alza sugiere que la dinámica de la inflación es muy diferente a como se veía hace un año o dos. Lo más preocupante es que el componente subyacente, que excluye a los precios más volátiles, muestra un claro repunte a niveles bien por encima del umbral del 4%, alcanzando de hecho 4.58% en esta quincena. En esta otra gráfica pueden ver el desempeño reciente de la inflación general comparado con el promedio de cada mes en los últimos 5 años y con un pronóstico para los siguientes 6 meses. En esta siguiente gráfica pueden ver la inflación esperada para los siguientes meses, terminando este año en 6.2% la inflación general y 4.5% la inflación subyacente. Si la inflación se contiene, el 2022 podría regresar a niveles del 4% en la general para terminar el año y la subyacente a niveles de 3.5%. Pero también existe el riesgo de que la inflación adquiera una inercia indeseable que la mantenga en niveles más elevados. Si se acumulan varios meses con lecturas por arriba del 4% anual en la inflación subyacente, esto podría desanclar las expectativas de inflación de mediano y largo plazo, que en estos últimos años se ha mantenido cerca del 3.5%, y si esto ocurre, entonces regresar a la inflación a niveles más bajos requerirá de más esfuerzo para la política monetaria y para nuestra economía, lo que nos lleva al siguiente tema de la semana. Para sorpresa de todos los analistas y en una decisión dividida, la Junta de Gobierno de Banco de México decidió aumentar en 25 puntos base la tasa de interés de referencia a un nivel de 4.25%. 2 miembros de la Junta votaron por mantener la tasa en 4% y no creo que sea difícil identificar los votos de cada quien. El hecho de que ningún analista anticipara este incremento implica que su impacto va a ser mayor a lo usual. Yo había comentado en los últimos programas que podríamos ver un incremento en los siguientes 3 meses, pero francamente me sorprendió, diría gratamente, que actuaran con tanta prontitud, lo que me parece es una clara señal de que Banxico está tomando muy en serio su mandato. Con esta decisión comienza un ciclo de alza en la tasa de referencia que muy probablemente continuará los siguientes meses, ya que la inflación permanecerá elevada por un rato. Sin embargo, es difícil anticipar hasta dónde llegará la tasa, ya que la división visible al interior de la Junta muy probablemente continuará, y con la salida de Alejandro Díaz de León y la llegada de Arturo Herrera, el balance de la Junta podría cambiar en el 2022. Por lo pronto me parece altamente probable que la tasa de referencia siga aumentando hasta el 5% por lo menos en el presente año, y no habría que descartar quizá alguna pausa que
que haga Banco de México para recabar más información en los siguientes 6 meses. Dependiendo del comportamiento de la inflación y sus expectativas y de la lectura que prevalezca en la Junta de Gobierno a partir del 2022, podríamos ver la tasa de referencia subiendo hasta niveles del 6% o si la inflación persiste, podríamos ver incluso niveles por arriba del 7%. Habrá que estar pendientes a las minutas de esta reunión para ver qué argumentos se utilizaron y tener con ello una buena idea de lo que están pensando los diferentes miembros de la Junta de Gobierno. En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, convenció a los mercados que el repunte que se está viendo en la inflación será temporal y que la política monetaria se mantendrá por un buen tiempo como está. No obstante, hay que recordar que la Reserva Federal se ha arrinconado en una posición complicada, como comentábamos hace 2 programas. De hecho, el indicador favorito de la inflación para la Reserva Federal, que es el índice de precios core del gasto personal en consumo, volvió a subir de forma importante en mayo, aunque acorde a lo esperado, alcanzando 3.5% anual, que como ven aquí es el nivel más alto desde 1992. Si a Powell y la Fed no les sale la apuesta de una inflación rápidamente regresando a niveles bajos, los mercados podrían reaccionar con fuerza si se sale de control la inflación, si se tienen niveles muy elevados o si eventualmente empiezan a anticipar un cambio antes de lo previsto en la política monetaria. Regresando a México, el indicador global de la actividad económica se contrajo 0.2% en el mes de abril, lo que revela que la economía está básicamente estancada. Para la semana que ya inició tendremos en México cifras de balanza comercial, actividad financiera, finanzas públicas y remesas familiares, todas ellas del mes de mayo, así como los resultados de la encuesta de expectativas conducida por Banco de México. En Estados Unidos destacan el ISM manufacturero, pero sobre todo el reporte de empleo del mes de junio, que nos permitirá ver cómo va su recuperación. Para la sección Da Vinci les tengo un destilado de conocimientos de gran valor, sobre todo para su aplicación en lo personal. En otras ocasiones les he comentado la importancia que tiene el punto de vista que tenemos para percibir la realidad y que ajustar un poco nuestro punto de vista nos puede ayudar a ver mejor las cosas. Hay un tema muy especial en las neurociencias que vale la pena estudiar y entender bien por sus implicaciones, que se denomina el locus de control, y que viene en 2 sabores, interno y externo, y que está íntimamente relacionado con la motivación y la capacidad de acción de las personas. Un locus de control externo quiere decir que la persona percibe que lo que le ocurre se debe a factores externos y que no puede influir sobre sus circunstancias. Como todo depende de algo fuera de su control, el esfuerzo no tiene caso y estamos entonces a merced de las circunstancias y de otras personas. Tener esta forma de ver las cosas nos quita todo el poder para actuar y conduce frecuentemente al conformismo y a la depresión. En cambio, un locus de control interno viene cuando creemos que nuestras circunstancias están de alguna forma bajo nuestro control y que tenemos entonces la capacidad de hacer algo para cambiarlas. Desde esta perspectiva es más fácil acceder a nuestros recursos internos para actuar en busca de lo que queremos, y de esto surge la motivación y el empuje. El primer paso que cualquier persona debe dar para transformar sus circunstancias es aceptar que lo que le ocurre es 100% su responsabilidad y que con sus decisiones y acciones puede cambiar su realidad. Hacer este pequeño pero sustancial cambio nos saca de la indefensión y nos permite convertirnos en agentes de cambio. Hay una frase que me parece muy buena de Henry Ford que ilustra, creo yo, este tema, y decía: si crees que puedes o crees que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. Y con esto concluimos este programa número 225 con las invitaciones usuales a que se suscriban al canal en YouTube. Si el comentario les gustó, les pareció útil, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Desde luego que sigan aportando en las opciones que tienen aquí para corresponder al valor que le encuentran al programa y apoyar así financieramente su desarrollo. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.